Buenas tardes, mi nombre es Juana Prado y en esta oportunidad voy a dar lectura a la comunicación titulada La representación del antihéroe en la cuentística peruana de la generación del 50. Cabe señalar que se trata de una breve muestra que pertenece a la tesis que estoy realizando en la Universidad de Picardía, en la región de Hauts-de-France, en Francia. La marginalidad es una condición consecuente de la hegemonía imperante dentro de un sistema social, lo cual genera inequidad entre los sujetos y los espacios que lo conforman. Por ello, podemos aseverar que los marginados son constructos sociales enmarcados en la desigualdad. Estos actores han sido aprendidos de las esferas de lo real y trasladados al mundo ficcional a lo largo de la historia de la literatura. En la peruana, la representación de la realidad constituye un aspecto recurrente en las obras, tanto en novela como en cuento. Así, por ejemplo, hallamos en el realismo peruano, hacia finales del siglo XIX, obras literarias con afán de denuncia que van a cuestionar no solamente la coyuntura política de aquel entonces, sino además la situación del indio, tal como ocurre con Ave sin nido, publicada en 1889 por Clorinda Mato de Turner. Cabe señalar que en Hispanoamérica, un año antes a la publicación de Ave sin nido, aparece el modernismo con la propuesta del poeta nicaragüense Rubén Darío, en cuya corriente apreciamos la influencia del parnasianismo y simbolismo francés. En Perú vemos un eco a través de las obras de José Santos Chocano, ¿no? Y algunos poemas también de Vallejo. Vamos a ver cómo el modernismo poético se apodera después del realismo peruano de las obras. Frente al rechazo a ese movimiento dariano, que se caracterizaba por un marcado culto a lo bello, al exotismo, se establece en la literatura peruana una fase de transición o transitoria denominada posmodernismo, con Abraham Valdelomar en la cabeza. En sus relatos advertimos ya una predilección por los temas o por temas cercanos a la realidad inmediata. Hacia los años 30, tras el auge del vanguardismo, sobre todo en poesía, aparecerá un grupo de narradores regionalistas como López Albújar, Ciro Alegría y José María Arguedas, ¿no? Será el indigenismo la vertiente que se impondrá al regionalismo criollo costeño, debido no solamente a la representación del espacio andino, sino además de la inclusión del discurso popular en la diégesis del discurso popular andino, aspecto que sin duda dota un importante matiz realista a la narración. Sin embargo, consideramos que será en la década del 50 donde los textos narrativos evocarían de forma más detallada y precisa la marginalidad social, pues en los cuentos se registrarán los conflictos de la sociedad peruana de aquella época, ¿no? Por ejemplo, las migraciones internas del campo a la ciudad, la formación de barriadas, la explosión demográfica, la industrialización, si podríamos llamarlo industrialización, en todo caso la modernización de la capital, ¿no? Industrialización. No podríamos hablar, ¿no? de ese término, pero sí de modernización, ¿no? La construcción de ferrocarriles, de líneas de férreas, etc. Es por ello que en las obras de la llamada generación del 50 percibimos como temas principales la representación de los fenómenos sociales como la marginalidad y la exclusión de los personajes.
además de la instauración de nuevos espacios urbanos y el retraso del medio rural. Voy a avanzar, que si no, no me va a dar tiempo de poder leer todo el trabajo. Han habido o existen diferentes textos, diferentes estudios críticos que nos hablan sobre la generación del 50, que nos dan luces sobre los principales atributos de estas obras, ¿no? Hay varios estudios sobre los personajes, como el de Miguel Gutiérrez, La generación del 50, un mundo dividido, o el libro de Alberto Escobar, Patio de Letras, o el propio texto de Carlos Eduardo Zabaleta, El gozo de las letras, ¿no? Que nos van a dar algunas referencias sobre esta generación y que son importantes, sobre todo para realizar un análisis sobre la generación de 50, ¿no? Sin embargo, encontré en la investigación la propuesta de la tesis presentada en el año 1994 en la Universidad Complutense de Madrid de Bonifacio Fogonagma, titulada La generación del 50, una narrativa plural, en la que va a presentar todo un capítulo sobre los diferentes tipos de personajes que presentan un patrón, un modelo repetitivo en diferentes autores. Muy interesante, es una especie de tipificación del personaje de la generación del 50. Sin embargo, en esa tesis no encontramos la designación de antihéroe a ninguno de estos personajes, ¿no? Y ese es quizás el óbice de nuestro examen, de nuestro estudio. Por eso creemos oportuno explicar, dilucidar los aspectos principales del antihéroe en la narrativa en cuestión. También tengo que añadir que no existe hasta en el presente un marco teórico sólido que nos permita profundizar el análisis del antihéroe, ¿no? La construcción de este marco se va a dar a partir de los modos, de las funciones, de los actos y las confesiones de los personajes centrales de los relatos. Pero hasta la fecha se cuenta con uno o dos obras que nos sirven como base teórica. Es lamentable, pero hay artículos que nos hablan del rol del antihéroe en películas, en cómics, en historietas, en literatura, pero no son tratados profundos, ¿no? que nos permitiría de repente avanzar más rápido en la investigación. Uno de estos artículos es el propuesto por José Luis González Escribano, titulado Sobre los conceptos de héroe y antihéroe en la teoría literaria, publicado en el año 1975. Y nos va a proporcionar pistas sobre este término. Para González Escribano, el antihéroe será el personaje cuya carga axiológica se diferencia a la del héroe, el cual se destaca por poseer valores positivos. La única cuestión que me pregunto es si sigo la lógica de González Escribano, entonces aquel personaje que no posea los valores positivos del héroe sería un antihéroe, y no es tanto así, porque muchas veces nos vamos a dar con la sorpresa que los personajes que de repente tienen una carga negativa, que se oponen de manera especular al
personaje central de la obra, en realidad son antagonistas y no todos los antagonistas son antihéroes. Entonces habría de repente que esclarecer ese punto. En el libro El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica, publicado en el año 98, Hugo Bauza hace un estudio sobre la evolución del héroe en la literatura. Y nos parece interesante su caracterización con respecto al héroe contemporáneo, pues dirá que el héroe contemporáneo es aquel que transgrede. Va a transgredir, va a ser un héroe transgresor. Se diferencia pues del héroe tradicional, ¿no? En todo caso, usted va a ser un héroe transgresor. El héroe contemporáneo es un héroe transgresor. Pero el héroe transgresor que transgrede la norma, que transgrede las leyes, que transgrede lo convencional, entonces en realidad sería un antihéroe. Lo que tenemos que preguntarle a Hugo Bauza. Es interesante la desmitificación que realiza sobre este héroe literario, ¿no? Nos da una pista, ¿no? A través del concepto de transgresión. Consideramos que el personaje protagónico antihéroe es empleado en la cuentística peruana del 50 con el fin de poner de relieve los fenómenos sociales que se produjeron durante el proceso de modernización de la sociedad peruana. Como ya lo he mencionado, los antecedentes teóricos con respecto al antihéroe en narrativa es escaso. Del mismo modo, o son escasos, perdón, los estudios sobre la generación del 50 en Perú, si bien es cierto que analizan diferentes aspectos de esta literatura, no hacen una referencia directa al personaje antiheroico de los cuentos de la generación del 50. Por ello es que nos vamos a plantear dos interrogantes para poder determinar un hilo conductor en nuestro examen, ¿no? ¿En qué medida se puede establecer una ruta del antihéroe en la generación del 50 y de qué manera se vincula el personaje antiheroico y el otro, escrito con mayúscula? Ambas interrogantes nos servirán como directrices para poder analizar el pequeño corpus de nuestra comunicación. Hacia una definición del personaje antihéroe. A lo largo de la historia de la literatura se advierte una evolución del modelo de pensamiento que se encuentra reflejado en los personajes centrales de los diferentes textos ficcionales. Así vemos, por ejemplo, cómo el patrón del lactante protagónico en las epopeyas grecolatinas dista del hallado de los cantares de gesta medievales y a su vez ambos se alejan de aquella figura encontrada en las novelas románticas y realistas del siglo XIX. Para sentar las bases de esta categoría, creemos necesario analizar de manera sucinta el concepto establecido por el Diccionario de la Lengua Española, en el que lo define como personaje destacado protagonista de una obra de ficción cuyas características y comportamientos no corresponden a los del héroe tradicional. Si tomamos en cuenta la anterior premisa, entonces podríamos indicar que el héroe realista y o contemporáneo finalmente pueden ser considerados como antihéroes. Así podemos citar a Ana Karenina, Emma Bovary o el propio Raskolnikov, personajes memorables del realismo ruso que ponen de manifiesto la ambigüedad entre ambas esferas. El estudio realizado por Victor Bromberg, In the Praise of Anti-Heroes, tiene como objetivo delimitar, esclarecer esta dicotomía, indicándonos que el patrón determinante del antihéroe se concentra
principalmente en la subversión, en la transgresión del modelo convencional existente o la ausencia total de este. Sin duda, esta definición es más precisa y permite reflexionar sobre el quehacer de varios personajes protagónicos del corpus seleccionado. Además, el concepto de Victor Bromberg nos ayuda a establecer un puente para analizar la transgresión, la trayectoria del personaje y su relación con el otro. El itinerario del antihéroe, ilusión y realidad distópica. Uno de los temas que se encuentran estrechamente relacionados con el héroe, entendido tanto como el personaje central de una historia y como modelo arquetípico, constituye sin duda la noción de viaje iniciático. A través de este desplazamiento, el protagonista toma conciencia de la realidad que lo rodea, pero además de sí mismo. En nuestro análisis observamos que algunos de los antihéroes del corpus seleccionado se caracterizan por realizar estos viajes que, a diferencia de los personajes homéricos como Ulises, al final se encontrarán frente a una realidad que no es la esperada, sino por el contrario se muestra distópica y totalmente opuesta a la idealizada. En el cuento Lima Hora Cero de Enrique Congrains Martín, catalogado como neorrealista por la forma de componer y describir la situación del migrante andino, advertimos este viaje iniciático a través de la figura de Mateo Torres, personaje cuya candidez le hace pensar que Lima es el centro de la modernidad y del desarrollo. Cito: inmensos edificios grises, espléndidas casas rodeadas de espléndidos jardines, tiendas lujosas provistas de todo, grandes hospitales y clínicas, estupendos autos brillantes y lustrosos, magníficos colegios. Fin de cita. La topografía detallada, expuesta por el personaje narrador, muestra la admiración hacia aquel espacio urbanístico, admiración que se transforma en el principal motivo para dejar atrás, cito, deja los cerros, deja los campos verdes, deja el pueblo triste y pastoso y se enfila rumbo a la gran ciudad. Fin de cita. Pues para él existen más posibilidades para acceder al mundo laboral y así mejorar su situación económica. Cito: en Lima hay oficinas, bancos y negocios. Conclusión lógica, deben necesitar empleados. Fin de cita. La idealización de la ciudad en el viaje iniciático del personaje se torna sombría, ya que al momento de buscar trabajo se da cuenta que sin certificados no se puede optar a un puesto laboral. Este documento se transforma en una especie de límite fronterizo entre el espacio urbanístico utópico configurado por el personaje y el espacio real. Ello hace que se adquiera un matiz distópico y se convierta en un espacio de infortunio, de imposibilidad, de desigualdad, ya que encuentra un trabajo como vendedor de duchas a domicilio por un sueldo mínimo que no le permite alcanzar sus metas. En el viaje iniciático de Mateo Torres apreciamos en una primera instancia el anhelo de conquistar la ciudad, el espacio ajeno, que diverge totalmente del natal, del rural. En segundo lugar, advertimos que el desencanto llega cuando el personaje toma conciencia que jamás podrá formar parte de ellos, escrito con mayúsculas. Los dueños de los edificios, del desarrollo, del capital, de la modernidad, pues no cuentan con el puente, en este caso la documentación que certifique que tiene estudios para acceder a un determinado puesto. Esta oscilación entre ilusión y realidad del personaje antihéroe la volvemos a advertir en otro de los clásicos cuentos de Congrains, El niño junto al cielo. Esteban, pequeño de 10 años, provinciano de Tarma, habitante de un cerro del Agustino, decide, luego de instalarse en su nueva casa, conocer la ciudad de Lima. Pide permiso a su madre, ella asiente y se lanza en su viaje iniciático. Encuentra un billete de 10 soles en el camino. Antes de llegar al mercado mayorista, cruza una especie de basural que divide la periferia y Lima. Cito: cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basuras,
desperdicios de albañilería y excrementos. El límite fronterizo entre la ciudad y la barriada, entre comillas, junto al cielo, que es una metáfora del Agustino, es la basura, lo que nos hace sospechar que los habitantes de la periferia son considerados como páreas, como despojos, incluso ignorados por el otro, ese gran otro, que Enrique Congrain supo simbolizar como la bestia de 1.000.000 de cabezas. Y ese monstruo finalmente se traga sus esperanzas. Esteban, con tan solo 10 años, sale a conocer la ciudad, encuentra el billete de 10 soles, que es una especie de pasaporte para poder permanecer en ese ambiente, pero comparte su hallazgo con Pedro, acción producto de la inocencia infantil rural, pues Pedro tiene la misma edad, pero vive en la calle y conoce perfectamente las mañas para sobrevivir en la bestia, y se aprovecha de Esteban, a quien persuade de invertir el dinero en revistas para duplicar, hecho que nunca ocurre, pues Pedro nunca aparece con los 10 soles ni con las revistas. La incomprensión, la pesadumbre que siente Esteban al darse cuenta que había sido timado lo envuelve. El viaje iniciático de Esteban le permite darse cuenta de lo que constituye realmente Lima para él, una ciudad indiferente. Cito, con letreros luminosos que se apagan y se volvían a encender, y más gente sobre la piel de la bestia. Y la gente caminaba con prisa ahora, y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro de la bestia, inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Fin de cita. Tanto Mateo Torres como Esteban inician su recorrido cargados de ilusiones. Sin embargo, el espacio urbano de alguna manera se personifica y muestra su verdadero rostro. Es un espacio que tiene fronteras, que tiene un código propio, que se requiere un pasaporte para poder acceder y que es sumamente selectivo y sobre todo es indiferente. A través de estos dos cuentos podríamos establecer una especie de ruta o itinerario del antihéroe emigrante del campo a la ciudad. En primera instancia, el personaje muestra un incesante deseo de descubrir. El punto de partida es el anhelo, el ansia de descubrir y conquistar el espacio urbano, conocido solamente a través de los comentarios de otros, y conforme avanza en su viaje encontrará límites, fronteras que le permitirá tomar conciencia de su ubicación con respecto a la ciudad y finalmente se hallan frente al desencanto. Esta misma característica la podemos encontrar quizás en el texto, en el cuento de Carlos Eduardo Zabaleta, que se encuentra en el libro Vestido de luto, Los hijos de Eugenio, y en el cuento Cara de Ángel de Osvaldo Reynoso. La segunda parte de nuestro análisis voy a tratar de contar un poco la parte teórica y voy a ir de frente al análisis. Se titula Alteridad y transgresión antiheroica. Aquí había realizado brevemente la explicación de lo que entendemos por alternidad según el concepto de Levinas, del filósofo lituano Levinas, pero por una cuestión de tiempo no voy a poder explicar. También habíamos hecho un breve análisis sobre el otro, según Lacan. Lo que nos interesa de repente explicar es que según Lacan existen dos tipos de otro, el otro con minúscula, que podría ser una persona semejante a uno, y ese otro con mayúscula, que sería un otro simbólico, el otro dominante, el otro hegemónico, que de alguna manera dictamina la identidad del sujeto, ¿no? Levinas nos habla de una intersubjetividad, de que un sujeto se reconoce a través del otro con minúscula. Lamentablemente por una cuestión de tiempo no puedo detallar más. Vamos a entrar directamente al análisis.
mm, a ver. En el cuento El viento contra mi cabeza empapada, perteneciente al libro El avaro de Luis Loaiza, el personaje narrador huye de la vida que le imponen sus padres y prefiere asentarse en la naturaleza. Cito, entre las colinas, el bosque y el río paso mis días. Al comienzo, esta vida desesperó a mis padres. Huí del liceo y de todos los oficios que me destinaban. A veces me encerraron, pero yo escapé siempre a mis escondites y ahí estuve por semanas. Mi padre evita mirarme y mi presencia lo pone ceñudo. Fin de cita. El otro simbólico, el otro con mayúscula, en este caso es representado a través de la figura paterna y el modelo de vida que busca imponerle al hijo descarriado, entre comillas. Creemos que se trata de una especie de transgresión si tomamos en cuenta que el contexto en el que se concibe el relato se producían las hordas migratorias del campo a la ciudad. Ellas estaban en todo su apogeo, ¿no? Y además, en varios cuentos como los que acabamos de analizar, se muestra el deseo de salir del espacio rural para instalarse en el urbano. Pero en el texto El viento contra mi cabeza empapada, el deseo es a la inversa, ¿no? Es una especie de vuelta, de construcción. Los otros, con minúsculas, sus hermanos, le advierten, cito, un día morirás desangrado como un animal salvaje. Sin embargo, en el párrafo final del cuento, el personaje narrador es aprendido por la presión del otro, con mayúscula, padre, hermanos, ciudad, trabajo, convención social, matrimonio, y en medio de la ambigüedad que para él representa vivir en la urbe, se autoconsuela. Cito, o quizás vuelva a la ciudad para no irme más y tome como mujer a la muchacha de color espiga que sonríe cuando me mira. Está bien, no habré perdido mis años contando monedas, inclinado sobre escrituras, escuchando palabras inútiles. Fin de cita. Otro cuento que creemos necesario mencionar es El héroe, que destaca por su tono cómico y que también pertenece al libro El avaro. En este cuento, el personaje narrador encarna al gran otro heroico, el gran otro con mayúscula. A modo de confesión, deconstruye su figura, mostrando que sus hazañas carecen de valentía y del valor que los otros le han conferido, y que en muchas ocasiones ha sido el azar el principal ingrediente de sus proezas. Cito, he guardado el secreto no por vanidad, sino por el sentido de deber. Sépanlo, yo no maté al monstruo en su caverna. Al verlo cerré los ojos aterrorizado y me eché a temblar. En cuanto a mis otras hazañas, es que la verdad no fueron tantas ni tan extraordinarias. Ya se sabe que las mujeres exageran mucho, pero mi difunta esposa solía decirme que yo era nada más un hombre y aún inferior a su primer marido. Fin de cita. En efecto, apreciamos una humanización del personaje heroico tradicional, pero además de ello, advertimos que el otro dominante con respecto al héroe, su esposa, lo degrada y ello pone en evidencia el autorreconocimiento del héroe en el otro, una relación ambivalente con la alteridad se inscribe en el papel de Josefa. ¿No? Es otro cuento. Personaje protagónico del cuento El vuelo de las canastas, perteneciente al libro Vestido de luto de Carlos Eduardo Zabaleta. Josefa, joven mujer, quien padece, tenido que hacer una pausa por la garganta, perdón. Bueno, voy a volver a leer a partir de El vuelo de las canastas. ¿Mm? Josefa, joven mujer que padece una enfermedad a los pulmones y que vive voluntariamente en una casa familiar a medio construir, ubicada en un barrio tarmeño, y que además es a menudo acosada por unos escolares del Colegio Mariscal Castilla. A diferencia del antihéroe de los cuentos de Luis Loaiza, por medio de este personaje femenino vemos cómo se produce la exclusión social. Cito,
Unos y otros eran observadores pacíficos. En cambio, los pequeños alumnos varones se mofaban de ella, en voz alta, apedreando el caserón, y las muchachas, especialmente las niñas, chillaban al correr y temían que Josefa le contagiara un mal horrendo e indescriptible, un mal que la había llevado a esconderse, a no hablar con los vecinos ni a encender una luz por la noche, pues al parecer dormía en el suelo y veía en la oscuridad. Fin de cita. En este caso, el otro con mayúscula, evocado en la acción de los escolares, toma distancia sobre el personaje y lo margina, pero Josefa a su vez rechazará a ese otro, pues ha sido ella quien a modo de ocupa se ha apoderado de la casa de su tía, la cual no quiere abandonar, no desea someterse a un tratamiento en el hospital para curar su enfermedad, ni encargarse de su hijo, el cual está al cuidado de otra el cual es cuidado, por otra tía. Cito: si derrumban la puerta yo me tiro, dijo ella pausadamente. De un salto encaramó al borde de la ventana, escandalizando a las mujeres del grupo, y después de permanecer un momento en cuclillas, se irguió llena y alta, apoyada en las paredes, con el gastado y deforme traje de Vichy y con las oscuras medias de borlón. Parecía una monstruosa niña de cabellos imposibles de peinar. Fin de cita. En lo anterior, el narrador omnisciente del relato deshumaniza al personaje mediante su descripción, pues la imagen que proyecta no corresponde a la del canon, sino que transgrede la estética de la normalidad, de la convención impuesta por el gran otro. Otra relación que encontramos entre el personaje antihéroe y la alteridad es la presentada en algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, en su célebre antología La palabra del mudo, la cual consideramos una especie de catálogo del antiheroísmo y cuyo examen amerita, sin duda, un mayor detenimiento. Espumante en el sótano es un cuento de esta antología. Nos muestra a Aníbal, personaje antihéroe, que celebra los 25 años de trayectoria como funcionario público. Se desempeñaba en diferentes oficios en el Ministerio de Educación. Organiza un brindis para festejar con sus compañeros de trabajo y celebrar su aniversario. Cabe añadir que Aníbal se encargaba de las fotocopias y que trabajaba en el sótano. Emocionado, organiza el convite e invita a sus jefes y demás compañeros. Se siente honrado con la presencia de sus superiores, aunque estos asisten por compromiso y no por un real aprecio al agasajado. Aníbal busca desesperadamente el reconocimiento del gran otro, figurado en sus superiores. No obstante, al final del relato, el personaje se queda solo limpiando el ambiente, luego que el champán se agotase. Cito: quitándose el saco, se levantó las mangas de la camisa, se puso en cuatro y con una hoja de periódico comenzó a recoger la basura, gateando por debajo de la mesa, sudando. Fin de cita. Esa búsqueda incesante de reconocimiento del otro para de alguna manera ser aceptado la observamos igualmente en el cuento Alienación, que merece también un mayor análisis, y El profesor suplente, por citar otros ejemplos. En conclusión, podemos advertir que se puede establecer un recorrido del antihéroe gracias al análisis de sus viajes iniciáticos. Como tarea queda seguir identificando los patrones y modos de los actantes para trazar una serie de funciones y así confirmar nuestra hipótesis de trabajo. Del mismo modo, confirmamos la presencia de diferentes tipos de relaciones del personaje con el otro, con mayúscula, y los otros, ya sea de rechazo, de búsqueda de aceptación, entre otros. Estos vínculos nos ayudarán a reconocer los principales atributos del antihéroe que constituyen el principal objetivo de nuestra investigación, y de esta manera quiero agradecer su atención. Muchas gracias. Falta un poco de tiempo para poder explicar mejor la categoría de la alteridad, la otredad. En Levinas y Lacan había hecho una especie de comparación. Sin embargo, espero poder publicar
el documento final. Muchas gracias y ánimo. Hasta pronto.